El Congreso es una institución constitucional autónoma, que no puede haber la policía ni nadie por encima de ellos. Pero resulta que ellos vienen, y eso sí es un show, a montar un espectáculo en medio para distraer la atención, para dividir las cosas y para imponer una tendencia. ¿Acaso no es, qué casualidad que hoy día, a la misma hora también que se presenta minutos antes la señora fiscal, dice el señor Villanueva ha dicho tan lógico, pues lo amenazan, sales el 7 o te quedas 3 años. El tipo habla lo que le da la gana e inventa lo que quiere. Entonces, esa es la coacción bajo la que estamos, y un juez con mucha ligereza, Chávez Tamariz, cuya esposa es fiscal y trabaja en el equipo especial junto con Domingo Pérez y compañía, pues es muy fácil, pues tienes una persona que tiene una evidente parcialización y el juez sin tener competencia para ello. Porque el juez no tiene competencia, así como no la tiene la fiscal Marita Barreto, ni el juez, ni la fiscal, ni la DIVIER tienen competencia para investigar si es que no hay una aprobación del Congreso de la República. Pero usted ha visto, señor presidente, en el video, en esa que están muertos de risa, la fiscal Marita Barreto con los policías de la DIVIER, en la pared, quizá no se ve por la distancia, pero en la pared de la sala que están, ahí está el organigrama donde ya colocan al fiscal de la Nación, a la fiscal de la Nación como jefa de una organización criminal. No le estamos investigando, pero la están poniendo en un cuadro. Y lo ha visto todo el Perú. Y es parte inclusive de la denuncia que Chávez Tamariz ha hecho a la Junta de Justicia, que no solamente la Junta de Justicia se quejó del Congreso, de que aquí querían hacerle una investigación sumaria, creo que ya tiene 3 meses y no termina. Bueno, ellos han hecho una intervención, un proceso súper fácil. Denunciaron el 28, perdón, y el 29 ya tenían la sentencia, bajo la firma de la doctora Imelda Tumialán. Ella ya tiene la resolución firmada, yo tengo aquí el cargo con sellos y todo, donde ella pide ya la suspensión, sin haber escuchado, sin haber estudiado un larguísimo expediente, 24 horas, tiene inteligencia artificial suficiente como para llegar a conclusiones adelantadas. Quería dejar constancia de eso, señor presidente, porque me parece que tiene que ver con el contexto, porque estamos ante un complot que empieza con la Fiscalía y yo me temo que siga con el Congreso. Gracias, señor. Gracias. Presidente, de manera puntual nada más. Ahorita lo que acaba de aseverar la señora abogado es muy delicado. Yo pediría, como ha dicho que ahorita lo tiene la resolución de la señora Tumialán, donde ya lo suspende a la fiscal, yo quisiera que lo muestre, ¿no? Porque si fuera así, frente a qué estamos. Entonces yo les pido a todos los colegas que los veamos con mucha seriedad. Acaba de afirmar algo que todavía el día de mañana va a haber un pronunciamiento y el señor abogado de la señora fiscal dice que ya tiene la resolución. O sea, esto ya está hecho. Gracias, congresista. Por favor, tiene el uso de la palabra la señora fiscal. ¿Puedo responder la pregunta, si me permite? Es una pregunta muy importante. A ver, por favor. Aquí tengo el informe número 110. Tiene la firma de recepción, lo puede usted ver, doctor, de Juan Carlos Cortés, secretario general de la Junta. A través de la mesa, por favor. Sí, señor presidente. Evitemos el diálogo. Y en este documento dice, tiene fecha 29 de noviembre. La denuncia fue iniciada de oficio el 28, a las 5 de la tarde. El 29 de noviembre, aquí también tiene la hora de recepción, o sea, en menos de 24 horas, que se leído decenas, centenas de páginas y cosas, la autora Tumialán dice, propuesta de medida cautelar de suspensión preventiva de la fiscal suprema Liz Patricia Benavides Vargas por su actuación como fiscal de la Nación. Con fecha, pero por eso, pues, obviamente. Evitemos el diálogo, por favor, señor presidente. Este es un documento que está firmado. Entonces, si ella es la miembro instructor de la investigación, entrega un documento, o sea, como una moción. Sí, la moción, sí, comprendo, pero la ley obliga a que esto se haga en audiencia pública. Si no, ¿qué sentido tiene el derecho a defensa? O sea, yo propongo una cosa sin haber escuchado. Eso se llama adelanto de opinión. Eso se llama violar el derecho de defensa.
Dejamos clara constancia. Claro que es muy grave, señor congresista. El día de mañana no quisiera que a nadie le hagan una propuesta de ese tipo sin escucharlo, sin atender, sin leer, sin estudiar, pero ya dicen que ya tiene suspendido 6 meses y 6 meses más si es necesario. Es todo. Gracias, señor abogado. Siempre hay que mantener el respeto correspondiente, por favor, a los señores congresistas. Señora fiscal de la Nación, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Para responder, con respecto a la pregunta, con el informe de fecha 6 de diciembre que se hizo, señalan que se hizo caso omiso. Totalmente falso, señor presidente. Conforme a ese informe, se señala en la disposición número 1 de fecha 30 de septiembre del 2022, no, disculpen, la fecha es de 23 de diciembre del 2022, se precisaron hechos, se ampliaron investigaciones, se ampliaron hasta a los investigados, se incluyeron más investigados en esta investigación. Por eso es que investigación que se encuentra en trámite dentro del plazo que corresponde. Con respecto a la pregunta, ¿por qué se dio por concluida la designación de la señora Barreto? Ya lo había manifestado de que ante el desenvolvimiento que venía llevando dicha magistrada de los casos, se le comunicó que se le iba a cambiar del equipo especial, que se iba a dar por concluida. Tanto es así que hubo en la reunión de coordinadores de fecha 10 de noviembre del 2023, ya existía el acuerdo en la que se señalaba de que frente al desenvolvimiento de la fiscal Barreto, respecto al cumplimiento de su función como coordinadora del equipo especial, respaldaban la decisión del retiro de confianza en la coordinación del equipo especial a su cargo. Reunión a la que no asistió la doctora Barreto, pero al día siguiente, 11 de noviembre, se le comunicó directamente, a lo cual ella pidió 2 semanas para poder concluir y ordenar sus carpetas. Y también porque el 7 de diciembre iba a ser galardonada por la prisión, por la detención de Pedro Castillo Terrones. Entonces, ella ya tenía conocimiento. No es que ese día, el 25 de noviembre, es que se le haya dado por concluida de un momento a otro. Ella desde el 10 de noviembre tenía conocimiento que tenía que dejar el equipo especial de corrupción en el poder. Con respecto a lo preguntado, dentro de las funciones como fiscal de la Nación, siempre velo el cumplimiento de las funciones de todos los fiscales a nivel nacional. Es por ello de que se imparte las directivas para el cumplimiento efectivo de dichas funciones y que las carpetas fiscales sean tratadas y cumplidas dentro del plazo legal. Y es así que los congresistas de regiones en alguna oportunidad pidieron cita oficial a la Fiscalía de la Nación, a quienes se les concedió la cita, muchos de ellos para tratar temas de minería ilegal, de tala de árboles, en el tema de Cusco creo que era el tema del turismo y otros tipos de temas, pero netamente sí con temas de
orden que tenía que ver con la presencia de fiscales en el cumplimiento de esas investigaciones de temas específicos. Jamás me reuní con congresistas fuera de lo que es el despacho de la Fiscalía de la Nación. Jamás. Y eso creo tiene conocimiento cada uno de todos y cada uno de los congresistas a nivel nacional. Con respecto al cargo que desempeñaban los asesores eran gerentes de la Fiscalía de la Nación, cuya función, el del señor Villanueva, era de coordinador interinstitucional con los organismos del Estado. Del señor Girao era de velar por la correcta la parte administrativa del Ministerio Público, y el señor Hurtado del tema de la coordinación parlamentaria. Funciones que tenían que desempeñar cada uno de ellos de acuerdo a lo señalado en el CAP del Ministerio Público. Con respecto, si se encargó algún tipo de coordinaciones, quiero precisar, cuando había la labor del señor Villanueva, era el tema de coordinación interinstitucional, y cuando había temas de proyectos de ley de interés del Ministerio Público, como el tema de la provisionalidad de los magistrados, y como toda entidad queríamos contar con un día especial de apertura del año fiscal, así como lo tiene el Poder Judicial, es que se presentaron los proyectos de ley, y es con esas fechas donde se le autorizó a los señores para que concurran al Congreso, en función a proyectos de ley de interés de la institución. De ninguna manera para ningún otro tipo de interés. Con respecto a las investigaciones por derechos humanos, le vuelvo a decir, Ministerio Público es el defensor de los derechos humanos, y nosotros nos interesamos desde el día 1 porque ninguna muerte quede sin ser esclarecida y no se castigue a los responsables. Por ello es que se formó hasta el equipo especial para ver las protestas sociales que habían ocurrido en el mes de diciembre hasta marzo del 2023. Investigaciones que se vienen llevando a cabo tanto por el equipo especial para ver temas de no aforados y para temas de aforados la misma Fiscalía de la Nación. Investigaciones que hemos venido desarrollando con minuciosidad y a cabalidad. Tanto es así que la denuncia constitucional presentada ante el despacho del Congreso de la República tiene más de 165 páginas. Es una investigación en la cual, primero, si bien es cierto, hay varios delitos, entre los cuales se encuentra el delito de genocidio, homicidio y lesiones, ya habiéndose identificado autores directos de algunos homicidios y lesiones, es por ello que se decide formalizar denuncia constitucional. Eso no significa que las investigaciones hayan terminado, señores. Las investigaciones continúan. La investigación continúa por el delito de genocidio y por las otras muertes. Y quiero aclarar, son 49 muertes.
Y nosotros como Ministerio Público, nuestro principal interés es de que se sepa cómo ocurrió cada una de esas muertes de cada uno de esos peruanos y que se castigue a los responsables. Es por ese motivo de haber investigado, de que se descubra la verdad, es que en estos momentos me encuentro aquí. Es reiterativo la pregunta que me dicen si yo he tenido reunión con los congresistas y vuelvo a decir que jamás me he reunido fuera del despacho de la Fiscalía de la Nación con algún congresista, solamente los que han pedido cita a través del despacho de la Fiscalía de la Nación. ¿Cuántas veces me reuní con la señora Boluarte? No he tenido reuniones con la señora Boluarte. Siempre desde que comenzó que hubo la denuncia y las muertes, mi presencia hasta en las reuniones oficiales fue limitada, porque ya la señora Boluarte estaba siendo investigada por el despacho de la Fiscalía de la Nación. Con respecto a la pregunta, si el equipo de corrupción y del poder me puede investigar, ya lo señalé al inicio de mi disertación. Señalé de que tenemos niveles de investigación, tenemos el tema de los procesos, de los aforados, procesos especiales de los magistrados y procesos comunes. Un fiscal provincial, un fiscal superior no puede investigar un aforado. Ese es de conocimiento y hay que cumplir la Constitución y la ley. Con respecto a lo señalado, cuando una denuncia ingresa, ya sea a una Fiscalía Provincial o al despacho de la Fiscalía de la Nación, es debidamente calificada por los fiscales. Al ser calificada, si es de interés del Estado, se notifica a la Procuraduría y todo tiene un trámite que corresponde y de acuerdo a ley. No hay ningún trámite que se realice que no sea conforme a los procedimientos establecidos. Y que señalen de que hay una ciudadana que no denunció y que no corresponde, nosotros como Ministerio Público se recibe la denuncia y por eso se realiza, hay veces, un previo para determinar si efectivamente lo que está señalando esa o ese ciudadano o esa persona o es una noticia criminal o a través de un medio periodístico, nosotros como Ministerio Público, titulares de la acción penal, calificamos los hechos para determinar si es procedente abrir una investigación penal o debe de archivarse, como en el tema que originó la denuncia de la carpeta de los congresistas, donde se realizó un previo justamente para determinar si esos hechos correspondían a lo que señalaba una persona. Porque ya nosotros no determinamos quién denuncia, quién es quién lo otro. Nosotros como Ministerio Público vemos los hechos. Al determinar los hechos vemos, para determinar este hecho, una imputación, se imputa que han recibido dinero, eso lo señaló un colaborador eficaz, dice que ese colaborador eficaz que los congresistas han dado $35,000 para votar de una determinada manera. Si está señalando un colaborador, nosotros necesitamos que eso
nos informe quiénes llevan a cabo, en qué despacho están esos colaboradores. Y si ese despacho nos informa que no tienen nada, ¿qué corresponde? Corresponde el archivo correspondiente y no estar con una investigación abierta por gusto. Gracias, doctora Patricia Benavides. Vamos a invitar a los colegas congresistas que han solicitado la palabra, por favor. Pero antes de la palabra a la congresista Noelia Herrera, luego Susel Paredes, Elvis Vergara, Patricia Juárez y demás. Por favor, le invito al congresista Edgar Raimundo que nos pueda apoyar en la conducción de la mesa, solamente por un breve instante. Por favor, una breve emergencia de parte de mi persona. Tiene el uso de la palabra la congresista Noelia Herrera. Muchas gracias, señor presidente. Quiero empezar haciendo algunas atingencias, presidente, porque es delicado esta sesión que estamos llevando y en esa misma línea es delicado la percepción que tienen los parlamentarios. El expresidente es expresidente porque fue presidente y ya no ejerce funciones. Y en esa línea hay que mostrar respeto por este orden constitucional que se dio de forma correcta, que además la actual señora presidente es de la misma plancha presidencial que el expresidente que dio un golpe de Estado. En esa línea, yo quiero preguntar, cuando me mencionan que respete, ¿a qué se refieren los colegas con respeto? Y por eso, siendo que esta sesión es pública, y llega a la población, voy a leer el artículo 45 de nuestra Carta Magna, donde dice que el poder del Estado emana del pueblo. Eso es correcto, pero además dice que quienes lo ejercen lo hacen con limitaciones y además con responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Pero ¿qué más dice? Que ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Y el 7 de septiembre, señor presidente, perdón, el 7 de diciembre, ocurrió eso. Hubo un expresidente que dio un golpe de Estado y que hoy aquí se le llama a un presidente y eso es grave. Y que además se menciona que la actual presidenta es ilegal, fue ilegal su sucesión. ¿Dónde fue ilegal? Si nuestra Carta Magna dice que en ausencia del presidente, el primero debe sucederlo, el primer vicepresidente, y en ausencia de este, el segundo vicepresidente. Se hizo el orden constitucional. Y cabe precisarlo, porque el artículo 46 de nuestra Carta Magna dice, presidente, tengo que hacer la aclaratoria. Ha venido por un tema puntual, ¿no? Cabe la aclaratoria, congresista. Cabe la aclaratoria. Gracias. Sí, gracias, presidente. El artículo 46 de nuestra Carta Magna, señor presidente, es verdad que habla de la insurgencia y dice que nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador. Y que esta insurgencia, señor presidente, es en defensa de nuestra Constitución, es en defensa de nuestra Carta Magna. Y en esa línea, por su intermedio, presidente, es importante tener en consideración lo siguiente: ¿cuál es la responsabilidad penal que van a tener aquellos parlamentarios que de forma irresponsable llamaron a una insurgencia en contra de nuestra Carta Magna? Porque fue así, fue en contra de nuestra Carta Magna. No se defendía la Constitución, se defendió personas y eso es grave. Y hago esta aclaración porque aquí, con la presencia de la señora fiscal frente a un tema tan delicado como el que afronta la Fiscalía de la Nación, después de todos los procesos que hemos visto, se habla de situaciones de congresistas involucrados en este tema. Yo quiero preguntar a la fiscal de la Nación cómo se va a retomar esta investigación después de que la coordinadora, sí, la doctora Marita Barreto, hace un informe, emite una resolución y archiva, ¿no? Que dice que se archive la investigación de aquellos parlamentarios involucrados. Pero a la par, dan una noticia que es a través de la Fiscalía de la Nación que se negocia votos. Raro,
rarísimo ese tipo de actitud, pero más que raro, sospechoso, diría yo. Pero además de eso, señor presidente, vemos por televisión periodistas decir que de forma inmediata y corriendo deberían ir los parlamentarios a hablar con la señora Marita Barreto para confesar sus delitos. Y a ese nivel hemos llegado como Parlamento, a un desprestigio absoluto en lo que los periodistas que aparentemente tienen opinión con alcance nacional tienen que decirle a los parlamentarios qué es lo que tienen que hacer, es decir, que este Parlamento está lleno de delincuentes, porque de otra forma, presidente, no se entiende cómo es que cierta periodista puede dar este consejo a los parlamentarios. Pero bueno, digamos que es su opinión. ¿Pero qué hay de la ex fiscal de la Nación que sale a decir que este Parlamento, que está esperando justicia? ¿A qué le llamamos justicia? Es grave cuando tenemos una ex fiscal que estuvo encargada del sistema de justicia. Es grave esa apreciación, porque entonces la pregunta es más que evidente. ¿Cuál es el concepto de justicia que tiene la ex fiscal de la Nación, la señora Zoraida Ábalos? Por eso, señor presidente, sí me parece muy importante que, por supuesto, se retome la investigación de los parlamentarios que están directamente implicados. Y habiendo llegado a esta sesión de forma puntual, no se han puesto estos lineamientos claros, presidente, si también los acusados, los que están en investigación, pueden intervenir, dejando por supuesto claro que siempre hay una presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Muchas gracias, presidente. Presidente, me tocaría la palabra, soy Susel Paredes. Perdón, vamos a continuar con la sesión. El que continúa, Sí. de acuerdo a la relación establecida, es la congresista Sigrid Soy- Bazán. No, Susel Paredes, presidente. Está en la relación posteriormente, congresista. La que corresponde en estos Es momentos. que me intervenir es a- mencionaron, Sí, es congresista. que Yo tengo aquí el una relación. presidente Wilson, Le cedo la palabra a la congresista Paredes para luego intervenir yo, presidente, no entrar en le problema. agradezco muchísimo. Gracias por su Le agradezco defensa. Un muchísimo. momentito, todavía no le he dado uso a la palabra, Susel. Ok, presidente. Ok, muy bien. Ya que ha sido muy generosa la congresista Sigrid Bazán, vamos a ceder el uso de la palabra a la congresista Susel Paredes. Adelante, congresista. Gracias, presidente, y gracias a la colega Bazán por su generosidad. 4 preguntas, señor presidente. 1. ¿Cuántas veces han cambiado de fiscales en el caso de las muertes de Juliaca? 2. ¿Qué especialidades tienen esos fiscales? ¿Son especialistas en derechos humanos? 3. ¿Por qué han llevado la carpeta, han trasladado la carpeta a Lima? ¿Por qué les obligan a hacer las audiencias en Lima, sabiendo que son personas en alta vulnerabilidad y que están en una situación muy compleja económica y emocional? Y 5, señor presidente, ¿por qué la señora Benavides no muestra sus tesis a todos los peruanos? Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Continúa y tiene el uso de la palabra la congresista Sigrid Bazán. Gracias, presidente, por su intermedio, algunas preguntas y algunas observaciones. Sobre preguntas, en realidad, y gracias a medios periodísticos, sabemos que el pasado fin de semana se dio a conocer sobre el ingreso de la señora fiscal de la Nación a horas de la noche, hasta altas horas de la madrugada, para una reunión con fiscales supremos. En ese sentido, la pregunta, señor presidente, por su intermedio, es ¿por qué se reunió esa noche y justo antes que en las siguientes horas detengan a su asesor en la Fiscalía de la Nación? ¿Sabía usted lo que acontecería? ¿Por qué se reunió con los fiscales supremos? ¿Por qué salió a esa hora la resolución que cesó a la fiscal Marita Barreto? Cese que, por cierto, hasta el momento no escucho ninguna respuesta con una explicación válida. ¿Y qué documentos sacó esa noche, señor presidente? Sobre las observaciones, que también traen, por supuesto, interrogantes, no he escuchado absolutamente ninguna intervención que haga hincapié de las últimas declaraciones del señor Villanueva, que reconoce los chats y que aduce actuar bajo órdenes de la fiscal de la Nación para lograr la inhabilitación de la señora Zoraida Ábalos. Este último testimonio que además desbarata toda la defensa que hemos escuchado del abogado de la señora fiscal de la Nación. En tercer lugar, también, por su intermedio, señor presidente,
una pregunta bastante directa. ¿Por qué la señora fiscal de la Nación mantiene una investigación abierta sobre un hecho que es falso? ¿Y a qué me refiero? El presidente de la Corte Suprema ya dijo que es falso que haya recibido presiones de la Junta Nacional de Justicia. Es más, dijo que eran chismes que publicó el diario Expreso. Entonces la pregunta es, ¿qué objeto tiene mantener esa investigación más allá de mantener amenazados a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, señor presidente? En cuarto lugar, ¿qué hace un investigado como abogado de la señora fiscal de la Nación, señor presidente? Y déjeme citar aquí el numeral 11 del artículo 47 de la Ley de Carrera Fiscal, en donde se dice, falta grave establecer relaciones de carácter extraprocesal con las partes o terceros. Y recordemos que el señor del Castillo, junto con otros militantes apristas, tienen formalizado en la carpeta 51-2018 una investigación preparatoria en la Fiscalía, señor presidente. Y quinto, con respecto a algunas de las cosas que se han mencionado el día de hoy, que yo creo varias son bastante mentira, se ha dicho que, por ejemplo, la fiscal Marita Barreto está investigando a la fiscal de la Nación cuando se está investigando a los asesores de la señora fiscal de la Nación. No se ha explicado el retiro tampoco de la fiscal. Y finalmente se ha dicho que hay un complot contra la Fiscalía y contra el Congreso. Eso ha tratado de esgrimir la defensa. Y en realidad aquí sí es importante que se mencione a las denuncias periodísticas, porque se ha hecho alusión a congresistas, que incluso develan que la Fiscalía había contratado al familiar de un congresista. Entonces, ¿cuál es la relación del Congreso o de ciertos congresistas con respecto a la Fiscalía, tanto así que tiene que venir la Policía Nacional, que ahora se encuentra en oficinas de congresistas, por cierto, porque además el Congreso no es exento de toda investigación. Si hay congresistas investigados, la policía no es, digamos, o no tiene que rendirle pleitesía cuando se trata de una investigación, pero sí llama la atención que hayan asesores de la señora fiscal que prácticamente actúan como asesores de congresistas cuando incluso reenvían su nota de prensa a medios periodísticos para que publiciten su proyecto de ley, señor presidente. Esas serían mis preguntas. Y creo, y discúlpeme, con eso termino, ¿no? Porque con estas preguntas cabe la reflexión. ¿Puede, y lo ha dicho otra congresista con respecto a los congresistas investigados, una fiscal de la Nación seguir ejerciendo su cargo en medio de las investigaciones? Creo que lo más saludable sería que no, señor presidente, hasta que se aclare. Gracias. Congresista Elvis Vergara tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Permítame, antes de hacer las preguntas a la doctora Patricia Benavides, fiscal de la Nación, mostrar mi profundo pesar y lamento por la institución del Ministerio Público. Yo he trabajado en dicha institución casi una década, le debo mucho cariño y le debo mi formación profesional a dicha institución. Y qué pena, presidente, que ahora la institución encargada de perseguir el delito, la titular de la acción penal, precisamente se vea envuelta en presuntos hechos delictivos. Y ahora, más aún, hay una ruptura interior del Ministerio Público, y no solamente hablamos en el sector de magistrados, sino también he visto unos pronunciamientos de los trabajadores administrativos del Ministerio Público pidiendo la salida, que la Fiscalía de la Nación dé un paso al costado. Esto, presidente, independientemente de la responsabilidad o no, independientemente de la culpabilidad o no de los hechos imputados, esto evidencia un claro desgobierno en la institución. Y más allá de lo que pase con la situación jurídica de la doctora Benavides, me parece muy difícil que este desgobierno dentro de esta institución se vaya a superar por lo pronto, si es que las cosas siguen como están. Esto, presidente, no solamente me genera un profundo pesar, sino preocupación, por cuanto, como insisto, la institución del Ministerio Público es la titular de la acción penal, la que persigue el delito, pero ¿qué motivación van a tener nuestros fiscales probos y honestos, de hecho, que trabajan en la institución, cuando pues está pasando todo lo que nosotros ahora estamos conociendo y debatiendo? Más allá de eso, presidente, a través suyo, quería hacerle algunas interrogantes breves nada más a la señora fiscal de la Nación. La primera, me indican, no he podido revisar la resolución, estaba tratando de conseguirla, pero la doctora Benavides, en todo caso, a través suyo, presidente, para que nos diga si es verdad que se amplió en la investigación preliminar
de la señora Dina Boluarte Segarra, la presidenta de la República, días antes de que ella precisamente formule la acusación ante el Congreso de la República, ¿no? La acusación constitucional. De ser así, ¿bajo qué estructura, bajo qué lineamiento jurídico, en todo caso, estrategia, perdón, puede, después de haberse ampliado, 2 o 3 días después de haber ampliado la investigación, simplemente cerrar la misma, omitiendo los actos de investigación que se han propuesto en la ampliación para que se proceda a la acusación? No, me gustaría que se aclare eso porque queda divagando en el aire y eso genera pues más dudas. Lo segundo, cierto es que un fiscal superior y mucho menos un provincial pueden investigar a un aforado, ya sea congresista de la República, presidente o ministros, y entre ellos incluso la fiscal de la Nación. Pero también es cierto que el equipo especial de investigación al cual pertenece, y hay grupos formados precisamente, la fiscal superior Marita Barreto, han investigado a congresistas de la República. Dicho sea de paso, en esta misma comisión, cuando la presidía el doctor Ventura, estuvo presente el señor Harvey Colchado, el comandante, coronel Harvey Colchado, a quien cuando él indicaba que ellos estaban investigando a congresistas, yo le hacía la aclaración respectiva, que ellos no pueden investigar a los congresistas, que lo que tienen que investigar es un fiscal supremo, la fiscal de la Nación en su defecto, o viceversa. En todo caso, ellos insistían en que ellos estaban investigando congresistas. Y en ese entonces yo hacía la aclaración muy reiteradamente de que ellos no pueden investigar a congresistas o no pueden investigar a aforados. Pero bueno, pues hacían comparsa de esta falsa, de esta acción irregular, por lo menos, algunos congresistas diciendo que ellos sí pueden investigar porque son parte del equipo especial de investigación, y ahora, lamento el doble rasero, pero algunos de ellos están ahora diciendo lo contrario. En todo caso, la pregunta sería, si el equipo especial de investigación es parte del equipo de la fiscal de la Nación como tal, entonces se supone que las atribuciones del equipo especial están conforme a las atribuciones de la Fiscalía de la Nación. En mérito de ello, ¿cómo es que sí se podía haber investigado a congresistas de la República en un momento y bajo qué términos y bajo qué criterios, y ahora no a la Fiscalía de la Nación, si son parte del mismo equipo? Es el mismo equipo tal cual. Tercero, quiero mostrar mi profunda preocupación, más allá de la responsabilidad o no de la señora fiscal de la Nación, de que esto está desencadenando en una pugna de, como lo dije ante los medios de comunicación, una pugna de poderes. Está dejándose de lado en realidad y de manera muy grosera la verdad de los hechos o la investigación objetiva, ¿no? El día de hoy se está interviniendo, y yo creo que es un hecho político, un gesto político más que jurídico, se está interviniendo las instalaciones del Palacio Legislativo del presidente. Y yo secundo la preocupación del ex congresista, abogado Jorge del Castillo, cuando muestra su indignación ante la intervención del Palacio Legislativo por parte de la Fiscalía. Pero ojalá el señor del Castillo y otros más, presidente, hubieran mostrado la misma indignación cuando intervinieron también instalaciones del Congreso, cuando se estaba investigando a otro grupo de aforados, pues que no era en ese momento de su lineamiento, ¿no? Entonces, yo te pido, en mérito a ello, señor presidente, que tengamos nosotros la necesidad, o en todo caso tengamos que evaluar cómo responder jurídicamente frente a estos reiterados hechos de violación de la autonomía del Congreso de la República. Quería terminar con eso, presidente. Muchas gracias. Congresista Patricia Juárez, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en principio quería mencionar que he venido escuchando a muchos de los congresistas en sus intervenciones y veo que algunos, por ejemplo, tienen viejas remembranzas de lo que fue el gobierno de Castillo, de lo que significó el gobierno de Castillo para el país, y creo que muchos realmente están cumpliendo su sueño al tener frente a la fiscal de la Nación,
con el ánimo simplemente, obviamente, de cobrarse viejas venganzas en el sentido de muchos dejaron ministerios, muchos dejaron prebendas que se tuvieron durante el tiempo del gobierno de Castillo y ahora, hoy día, por supuesto, lo que pretenden es cobrárselas, ¿no? Eso realmente es lo que ha ocurrido en muchos de los casos. En segundo término, tengo que saludar la presencia de la fiscal. La fiscal ha venido el día de hoy a dar la cara, ella no se ha escondido, ella está acá para responder absolutamente todas las preguntas. Y por supuesto he escuchado también términos y adjetivos peyorativos en muchos de los casos, insultantes, pero a pesar de eso está acá la fiscal de la Nación y por supuesto, como cualquier funcionario del Estado, tiene que responder a lo que el Congreso, los señores congresistas quieran hacer, pero con respeto, con imparcialidad, con mesura, que es lo que se les pide. Por otro lado, me resulta extrañísimo, como lo ha mencionado también el abogado de la fiscal de la Nación, que en este instante en el que se está llevando a cabo esa diligencia, efectivamente, efectivos de la DIVIAC están por el Congreso. Y al parecer existe una resolución firmada por funcionarios no competentes, porque efectivamente tenemos la condición de aforados y no puede haber intervenciones de parte del Ministerio Público, de parte de autorizados por el Poder Judicial, de parte de la policía, si es que no existe o ha sido suscrito, autorizado por un funcionario competente, y no es el caso. Entonces pareciera que es un acto de amedrentamiento en las instalaciones del Congreso. O sea, en cualquier lugar pretenden ingresar a cualquier oficina de cualquier congresista, supuestamente para recabar algún tipo de pruebas. Y eso es algo que por lo menos todos los congresistas tenemos que hacer, por lo menos un espíritu de cuerpo y reconocer que nosotros no podemos consentir que este tipo de abusos se den. Por lo menos, de acuerdo a las versiones que existen, habrían 38 congresistas a los cuales se les estarían interviniendo sus oficinas. Entonces, obviamente, este es un amedrentamiento que nosotros no vamos a permitir de manera alguna. También es cuestionable que el día de hoy, supuestamente, no sé de dónde sacan la información, pero he escuchado a un congresista, existiría la versión ya del colaborador eficaz, el tal señor asesor Villanueva. No sé de dónde sacan la información porque entiendo yo que la investigación tiene la condición de reservada. Pero acá ya se ha dicho que el señor Villanueva ha corroborado y ha dicho que todo lo ha hecho por versión de la Fiscalía. Entonces eso es algo que también valdría la pena que quien lo mencionó lo aclare y diga de dónde trajo la noticia, porque así como ha pedido la aclaración en otro caso, entonces también debería de definitivamente señalar de dónde viene esa información y cómo el día de hoy se han suscitado una serie de acontecimientos que por supuesto le dan el marco, ¿no?, a la presentación de la señora fiscal. Tenemos que entender, señores congresistas, que de acuerdo al artículo 99 de la Constitución tenemos la condición de aforados y es mucha ligereza señalar que nadie está exento de investigación y claro, pueden entrar, no hay problema, ¿no? Eso realmente es un desconocimiento de lo que la Constitución señala. Por otro lado, pareciera, presidente, que en la Fiscalía que efectivamente hay problemas y nosotros ya nos hemos pronunciado en el sentido de decir recompongan, reorganicen la Fiscalía, el Ministerio Público, efectivamente vemos que al parecer habrían algún tipo o un sector o un grupo de fiscales que son intocables, que no se les puede mover de su cargo y que si se les mueve, entonces eres sujeto o si te enfrentas a ellos, como ha ocurrido ya en otro caso con otro fiscal de la Nación, entonces eres su enemigo y por supuesto se va a originar toda una trama como la de ahora, que a partir de unos documentos reflejados en unos pantallazos, en unas capturas de pantalla, a partir de eso se ha organizado todo un caso en donde la fiscal de la Nación, al parecer, sería la jefa de una organización criminal. Y por supuesto nosotros sabemos lo que significa ese tipo de imputaciones y el daño irreparable que le hace a la imagen de una persona que la califiquen como cabecilla de una organización criminal. Y entonces eso es lo que estamos viendo ahora.
Estamos asistiendo en vivo y en directo a una aplanadora política con intereses, por supuesto, de toda naturaleza, a efectos de traerse abajo y socavar la institucionalidad del Ministerio Público. Y eso es lo que tenemos que rechazar, por supuesto, presidente, quienes consideramos que las instituciones deben de respetarse, así como debe respetarse el Congreso, también el Ministerio Público. Y por supuesto, no podemos asistir a este tipo de abusos que se vienen cometiendo. Por otro lado, yo quisiera preguntarle a la señora fiscal si es que ella dio indicaciones de manera directa al señor Villanueva o a alguno de sus asesores para hacer algún tipo de coordinación con el legislativo y algunos congresistas, como se ha señalado, y si también conoce o sabe los entretelones de la contratación de la nuera del congresista Balcázar, que al parecer se habría dado por las versiones periodísticas, porque eso es lo que tenemos ahora. Quisiera saber si es que ella ha tenido alguna participación directa, porque si no, como ocurre en muchos de los casos, estamos también frente a seguramente a la utilización de la figura llamada autoría mediata, ¿no? Que en muchos de los casos es el cajón desastre que se necesita, por supuesto, para involucrar a una persona cuando no está involucrada. Así que quisiera esas respuestas, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Congresista, bueno, hemos terminado con todas las participaciones. El congresista, sí, un ratito, congresista, le estamos dando el uso de la palabra a los congresistas que han asistido y a los que están por el chat que no han participado, entonces se les ha anotado. El congresista Muñanti tiene uso de la palabra, luego el congresista Rospigliosi. Muchas gracias, presidente, y a través suyo saludo a la fiscal de la Nación y a los congresistas presentes. Recordemos, presidente, que el día lunes pasado esto comenzó con una seguidilla de actos, ¿no? Por la mañana, muy temprano, conocimos de la intervención a la fiscal de la Nación a raíz justamente de este caso, ¿no? La captura del señor Villanueva, pero en razón a eso, y en cuestión de minutos y horas, empezaron una seguidilla de actos, como por ejemplo la denuncia constitucional de una congresista, que ya lo tenía hecho. Yo para una denuncia constitucional me demoro mínimo 3 días, ¿no? Porque hay que sustentarlo bien, pero ya la denuncia constitucional ya estaba presentada en la mañana. Teníamos unas personas, un grupo de personas manifestándose ya en la puerta de la fiscalía. Teníamos una reunión de fiscales supremos pidiendo la renuncia de la fiscal de la Nación. Ya la prensa hablaba del proyecto de adelanto de elecciones, etcétera, etcétera. Todo perfectamente orquestado, presidente. O sea, de espontáneo no había absolutamente nada. Y en razón a esto, justamente, en esta seguidilla de actos se dio este pedido, ¿no? a la fiscal de la Nación para que renuncie. Pedido que vino de los 2 únicos fiscales supremos que la acompañan en la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Y yo la pregunta que le quiero hacer a la fiscal de la Nación, a través suyo, presidente, es que ¿qué sucedería en el caso de que la fiscal de la Nación, efectivamente, a raíz de este caso, es investigada formalmente por un funcionario competente? ¿Acaso estos 2 únicos fiscales supremos ya no han adelantado opinión al respecto? ¿Quién la investigaría en todo caso? Y con respecto a la Junta Nacional de Justicia, que en este caso, de toda esta trama que se ha presentado, serían pues los directamente agraviados, ¿no es cierto? Si es que se recoge como verídico esta revelación. ¿No son acaso ellos jueces y partes al iniciarle un procedimiento sancionador a la fiscal de la Nación? Y quería en ese caso preguntarle las razones por las cuales se ha presentado una acción de amparo precisamente en esa línea. Quisiera que nos comente la fiscal de la Nación al respecto. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. El congresista Rospigliosi tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Primero, quisiera señalar que me parece gravísimo lo que ha dicho aquí el abogado Jorge del Castillo, en el sentido de que la señora Tumialán, el día 29 de noviembre, al día siguiente de supuestamente abrirse una investigación, ya tiene preparada la acusación contra la fiscal de la Nación. Es decir, antes de haberla escuchado,
antes de haber leído el expediente, antes de haberse enterado la presunta investigación que vienen realizando en el equipo especial, ya tiene la acusación que obviamente debe haber sido coordinada con el resto de miembros de esa junta. Eso creo que muestra realmente que lo que se ha dicho acá, que lo que insinuó la señora fiscal al principio de su intervención, que hay una suerte de complot para derribar a la fiscal de la Nación y capturar nuevamente para grupos que antes tuvieron a su servicio a la fiscalía para perseguir a sus adversarios y proteger a sus amigos, ese complot pareciera que está nuevamente en marcha. Y como se ha dicho acá, el esquema es exactamente el mismo que se usó para defenestrar al fiscal Pedro Chávarri en enero del año 2019. Una campaña mediática, acusaciones falsas y sin sustento que después nunca pudieron probarse, pero lograron su objetivo de capturar la fiscalía para grupos oscuros que pretenden proteger ciertas investigaciones realizadas por la fiscalía que han terminado en desmedro de los intereses del Perú, como es evidente en el caso Lavajato. Entonces, señor presidente, sugiero, pido que usted curse la investigación a los miembros de la Junta Nacional de Justicia para que vengan aquí, así como ha venido la señora fiscal de la Nación, para que vengan aquí a explicar esta situación. ¿Cómo es así que la señora Tumialán el día 29 ya tiene lista la sentencia contra la señora fiscal? Y en segundo lugar, señor, quisiera pedirle a la señora fiscal que me explique, a través suyo, señor presidente, o que explique al país si es que en las investigaciones sobre las algaradas de diciembre del año pasado, enero y febrero de este año, están incluidos los evidentes responsables: Pedro Castillo, Betsy Chávez, Aníbal Torres y otros elementos de Sendero Luminoso, subversivos, terroristas y delincuentes, como narcotraficantes y mineros ilegales que financiaron esas sazonadas que causaron esa enorme cantidad de víctimas, que asesinaron al policía José Luis Sonjo, que asesinaron a 6 militares en Ilave y que causaron la muerte de ciudadanos a los que asusaron para que se enfrenten delictivamente a las fuerzas del orden. Yo quisiera saber si esas personas, los causantes, los provocadores de esas sazonadas y algaradas, están también incluidos como debe ser en la investigación, porque esos son los auténticos responsables de ese desastre. Gracias, señor. Gracias, señor congresista. Señores congresistas, ya tenemos por última participación, porque si no nos vamos a pasar todo el día. La participación del congresista Montalvo Cubas. Tiene el uso de la palabra. Presidente, 30 segundos, por favor. Gracias, presidente. El congresista Montalvo. Por favor, tiene el uso de la palabra. Presidente? Sí, por favor, señor congresista. Gracias, presidente. Presidente, a veces se trata de confundir. Escuché a un colega diciendo, por favor, ¿por qué siga. La fiscal Marita Barrueto ha archivado ha hecho ese informe y la fiscal de la Nación ha archivado? Está claro, porque no ha habido pruebas y nos han incluido a todos los congresistas de Perú Libre, que iniciamos los 37 y a otros más, a 9 más. Entonces es algo lamentable que la colega diga, ¿por qué la fiscal de la Nación ha archivado? Porque no hay ninguna prueba. Más bien, los congresistas que hemos sido incluidos en esta denuncia, debemos ver qué acciones tomar, presidente. Presidente, por su intermedio, para hacerle la pregunta a la fiscal, para que diga si el congresista Montalvo Cubas
Segundo Toribio, se encuentra investigado dentro de la carpeta fiscal 283-2022, autodenominado por la prensa Niños 3, y conforme ha señalado en esta comisión que el caso ha sido archivado, y este archivo ha sido a mérito del informe del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, liderada por la fiscal Marita Barrueto, y si puede informar que la disposición de 2 de la mencionada carpeta fiscal a la fecha ha sido declarada consentida y ejecutoriada, teniendo en cuenta que la presunta denunciante ha señalado que no es la denunciante, reitero, ella nunca denunció. Entonces la pregunta, en vista que la prensa en mi región Amazonas viene difamándome a diestra y siniestra, atentando contra mi honor y la buena reputación y la institucionalidad que tiene el Congreso de la República. Presidente, muchas gracias. Congresista al punto, por favor, muchas gracias. Congresista Señor presidente. Héctor Ventura tiene uso de la palabra. Sí, rápidamente, señor presidente. Señor presidente, de acuerdo a nuestra Constitución y al reglamento del Congreso, es preciso poner manifiesto lo siguiente. Al parecer estamos ante un adelanto de información y opinión de algunos funcionarios públicos, y los fiscales están considerados como funcionarios públicos. En ese sentido, señor presidente, vuestra presidencia ya de oficio debería solicitar la presencia de aquellos funcionarios que estarían tergiversando y adelantando opinión, de manera que no tengamos vicios de alguna o nulidades de algunas investigaciones que se vienen haciendo en la Comisión de Fiscalización y también en sede del Ministerio Público. Asimismo, señor presidente, exhortar al presidente del Congreso de la República, a efectos de hacer prevalecer funciones propias de los congresistas de la República, porque no podemos vernos vulnerados, transgredidos en nuestras funciones de investigación con funcionarios o con algunas personas que están muy por debajo del orden jerárquico de un congresista de la República. Asimismo, señor presidente, para posteriores sesiones tan importantes, porque el país necesita conocer cómo se está desarrollando la Comisión de Fiscalización, es que le demos las posibilidades y facilidades a los medios de comunicación, porque algunos están inclusive fuera de este recinto de investigación, señor presidente, de manera que los medios de comunicación nos sigan brindando la ayuda, primero, de cómo desarrollamos esta comisión totalmente transparente, y conocer que los funcionarios que sí quieren ser sometidos a investigación puedan, que el pueblo, que el país tenga conocimiento de cómo es que se está llevando estas interrogantes y cómo se está respondiendo. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Señores congresistas, solamente para poner de conocimiento, Oficialía Mayor tenía pleno conocimiento de esta sesión anticipadamente. Nos hubiera gustado que nos otorguen una sala más amplia para que los periodistas, los congresistas que están presentes y los invitados podamos tener una mejor participación. Que sea una llamada de atención para la Oficialía Mayor, la oficina de comisiones conocida sobre esta sesión. Y efectivamente yo también siento ese malestar, pero ustedes saben finalmente, señores congresistas, que aquí hay una administración. Y pese a que se sabía de manera oficial sobre esta sesión extraordinaria, nos hubieran otorgado una sala más amplia. Nos otorgaron esta sala, nos dijeron que era la única sala. Obviamente para nosotros es una incomodidad, es un malestar, pero lamentablemente pues así se han dado las cosas. Esperamos que en una próxima oportunidad esto se vaya mejorando. Le vamos a hacer el uso de la, por favor, señor señor invitado, por favor, no puede interrumpir la sesión a cargo del presidente de la comisión. Le vamos a pedir el respeto, por favor. Muchas gracias. No está en su condición de congresista, está en condición de invitado, por favor. Respétenos, por favor. Estamos dando el uso de la palabra a los señores congresistas. Por favor, vamos a continuar. Congresista Espinosa tiene el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Presidente, escuché atentamente a la fiscal y hablaba de complot, y seguramente debe haber un complot, pero un complot que también ella fue parte de un inicio, al menos eso es lo que yo creo. Un complot que hay, digamos, entre dos bandos o dos grupos o más, quizás, dentro del Ministerio Público, que ostentan mantener el poder y otros arranchárselo a la actual fiscal de la Nación. Pero ese complot, ese enfrentamiento, nos han puesto al centro a los congresistas. O sea, nosotros hemos sido los conejillos de India para que ellos puedan lograr sus cometidos y abanderarse de la lucha ante la corrupción o cualquier otra motivación y salir a la prensa y mostrar todos los avances de las investigaciones que se estaban dando, las aperturas de investigaciones y de procesos fiscales a los congresistas que ni siquiera había pues una denunciante realmente reconocida, como de los congresistas que ya se han mencionado y que la misma persona que denuncia dice que ella nunca denunció, pero aún así se allanaron viviendas, aún así se allanaron oficinas. Entonces ahora sale el otro grupo que quiere arrancharle el poder fiscal de la Nación a querer responsabilizarla de cosas que estoy seguro que ella no ha comprendido también. Entonces ya uno no sabe qué hacer, señor presidente. No sabe a quién creerle. No sabe identificar quiénes sí están haciendo su papel correcto dentro del Ministerio Público y quiénes solamente quieren mantenerse en el poder. Yo concuerdo con lo que decía hace un momento la congresista Juárez, que esto pues debe haber una reorganización del Ministerio Público y obviamente deslindar cualquier responsabilidad, que los que se tengan que investigar, señor presidente, se investiga por profundidad y que se determine quiénes han cometido actos ilícitos y obviamente quiénes no. Y así poder limpiar honras, porque es muy complicado, como ya lo dijo también la congresista, que te pongan en un organigrama, en pantalla, y como te pongan como parte o como cabecilla de una red criminal. Parece que todo ahora es organización criminal solamente para poder desprestigiar y manchar honras, señor presidente. Se tendrá que saber la verdad. Yo creo que eso es cuestión de tiempo nada más. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Alex Paredes, tiene la palabra. Sí, presidente, muchas Presidente, gracias. soy la congresista Luque, también he pedido el uso de la palabra. Cédele. Le cedo la palabra, presidente. Congresista Ruth Luque, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, quisiera yo, de verdad, primero hacer una reflexión de cómo llegamos a esta situación. Y en realidad pareciera, más bien por parte de algunos quienes plantean de que aquí hay una lógica de complot, intentar incluso casi justificar lo que está sucediendo, cuando en realidad, digamos, creo que la reacción política natural del Congreso de la República, por lo menos de quienes queremos que ninguna institución autónoma, por lo menos no esté ni instrumentalizada y más bien dote de independencia, autonomía y seguridad jurídica, especialmente a la población, nuestra reacción natural debería ser exigir explicaciones y que además quien representa una institución, y en este caso concretamente quien lidera el Ministerio Público y es su fiscal de la Nación, esté alejada de cualquier suspicacia. Digo suspicacia para no entrar en detalles porque sé que hay una investigación que tiene que seguir y continuar. Y en atención a eso, presidente, una primera cosa que creo que es importante conocer es si la fiscal se va a hacer presente a la Junta Nacional de Justicia. Creo que corresponde que también aclare ante la opinión pública por qué su abogado se ha ido paseando por todos los medios de comunicación, ¿no es cierto? ¿Y acaso está detrás de la Junta Nacional de Justicia para que la Junta Nacional de Justicia desaparezca? O sea, ahorita lo que estamos viendo es que pareciera una pugna en la cual a algunos les interesa que desaparezca la Junta Nacional de Justicia, permanezca como si nada, y nada de esto se esclarezca, se investigue y se profundice. Y creo que en realidad a todo el país necesitamos que esto se llegue a saber qué ha sucedido y que efectivamente, ojalá que en algún momento entremos a un proceso de discusión seria de cómo evitamos que nuevamente el sistema de justicia no esté al servicio de algunos intereses o de algunos creen que la institución es una chacra y que se puede hacer lo que se da la gana. Y claramente el Ministerio Público necesita una refundación, necesita una reforma. ¿Cómo es posible que la
que hasta ahora, digamos, ni siquiera la Junta no hayamos sido capaz, ni siquiera luego de lo que ha pasado, los vergonzosos audios de los cuellos blancos, digamos, tenemos una Junta en igual característica. Nada de eso ha cambiado. Entonces, lo que hoy está sucediendo, creo que amerita una reflexión para realmente impulsar una reforma real en el sistema de justicia, para que luego esté alejado de este conjunto de intereses y ánimos que de verdad le hace muchísimo daño al país. Por eso yo quisiera preguntar, digamos, si, por ejemplo, en el caso del señor Juan Antonio Fernández Gerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, cuando se conoció que para ganar el concurso presentó documentos falsos e introdujo información falsa, ¿por qué no se le aperturó una investigación de oficio? Allí había una acción concreta del Ministerio Público. Eso fue difundido una información. ¿Qué sucedió ahí? O sea, si hay una institución que está velando, luchando contra la corrupción, ¿por qué no se actúa de la misma manera y en igual medida? Y de la misma manera, creo que es importante que la fiscal nos diga qué pasó en la madrugada. Es decir, todos los medios de comunicación nos hemos enterado que en la madrugada, a partir de las 9 de la noche hasta 2, 3 de la mañana, ¿no es cierto?, han estado ahí. ¿Qué sucedió? ¿Qué ameritó que se desarrollaran algunas diligencias ahí? ¿Qué se trató? Creo que por temas de transparencia, la fiscal debería responder de manera clara qué sucedió. Y yo también, al igual que varios congresistas, invoco que efectivamente se respete el debido proceso, se garantice una investigación adecuada, imparcial, con todos los cuidados que corresponda, pero para eso necesitamos también que las instituciones estén lideradas de personas que generen ese nivel de confianza. Y hoy, lamentablemente, con la crisis que se ha generado, eso no se está generando. Entonces creo que necesitamos explicaciones de esa naturaleza de hoy, de la titular de una importante institución que además, digamos, tiene a cargo la acción penal. Hoy ni siquiera podemos varios congresistas mandar comunicaciones, porque por ejemplo han llegado aquí a Lima muchos líderes indígenas amenazados por organizaciones criminales, donde no están habiendo una actuación del Ministerio Público. ¿Qué hacemos? ¿A quién le exigimos? ¿A quién invocamos que haya una actuación real sobre estos temas trascendentales? Lamentablemente tenemos que estar, digamos, exigiendo que este tema se esclarezca y que efectivamente se investigue para poder conocer la verdad. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Alex Paredes, tiene el uso de la palabra. Sí, presidente. Buenas tardes con todos. Por su intermedio a la doctora Liz Patricia Benavides Vargas, fiscal de la Nación del Perú. Sí, para nosotros es de mucha preocupación toda esta situación que estamos pasando. Y lo decimos porque al culminar esta responsabilidad vamos a regresar a las aulas, los que somos del bloque magisterial, porque todos somos docentes nombrados al servicio del Estado. Y entonces, en este devenir de estos últimos días nos hemos sentido perjudicados, porque en esos famosos chats se hace mención en nuestro grupo parlamentario. Y se hace mención, se toma el nombre y probablemente no alcanzará el tiempo para poder levantar las honras. El daño está hecho. Y solo esperamos que la institución del Estado llamada Ministerio Público piense que más allá de personas que pudieran estar involucradas, hay familia, hay prestigios, hay honor. Y digo esto en segunda instancia porque fuimos objetos también de un proceso. Nunca nos llamaron a declarar por una denuncia de una ciudadana en torno a lo que uno había emitido en una sesión de pleno. Y se nos acusó de responsabilidad del voto y por unos probables cobros. Y posteriormente fue archivado. Y ojalá que esto no se empate con todo lo que está ocurriendo, porque nosotros no nos acercamos en su momento a la fiscalía que estaba desarrollando la investigación, sí nos acercamos a su despacho, yo personalmente fui, no estuve en esa oportunidad, hablé con el coordinador como corresponde, ¿no? Porque es su función del señor Hurtado, porque queríamos saber el mismo día que se hizo público ese documento de apertura. Luego de que salen esas cosas públicas y luego sale el archivo,
es una lástima, como se lo hemos dicho a los medios de comunicación aquí en el Congreso, ¿por qué no agarran los mismos titulares? Esos titulares de archivo nunca los encontramos, pero sí los de apertura. De tal manera, finalmente, presidente, creo que tenemos que dimensionar todos, porque somos pasajeros, los que estamos acá, los que están en la propia institución Ministerio Público, de no dañar nuestras instituciones, llámese Congreso de la República, llámese Ministerio Público, llámese Poder Judicial y toda institución pública. Creo que eso es lo trascendente y lo trascendental que debemos valorar. Y esperar que toda esta situación camine de conformidad a lo que ya tenemos señalado nosotros en la Constitución Política del Perú, en el artículo 38, el artículo 51 y otros, que ya disponen cómo nos debemos conducir. Porque somos un país democrático que tiene Estado de Derecho, que tiene ordenamiento jurídico. Es lo que queríamos manifestar, presidente, porque todavía tenemos desde el bloque magisterial esa espina de una acusación, de unas afirmaciones injustas que no tienen ningún medio probatorio. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan. Lizar Sobro. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, mi saludo a todos los congresistas, a la señora fiscal. Esta intervención es para adherirme a la petición del congresista Rospigliosi. Nosotros saludamos la presencia de la fiscal, quien ahora está respondiendo a las interrogantes de los congresistas y de todos los peruanos. Y sería bueno que la Junta Nacional de Justicia haga lo mismo, y sería bueno que usted también los invite, señor presidente. La población necesita respuestas inmediatas sobre el procedimiento que se viene desarrollando y que definitivamente podría ser express, curiosamente, de lo que tanto se quejaban. Por eso respaldo el pedido del congresista Rospigliosi y Ventura, para que se invite de manera inmediata a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, así como a los funcionarios que han participado en este proceso. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Señores congresistas, por favor, estoy en uso de la palabra. Señores congresistas, tratándose justamente de una sesión extraordinaria y obviamente esta comisión se caracteriza, como siempre lo hemos dicho, escuchando a los colegas congresistas, le vamos a pedir que sus pedidos lo hagan llegar a cabo de manera formal, documentadamente a la comisión, para ponerlo de manifiesto en la comisión ordinaria que el día de mañana vamos a llevar a cabo. Muchísimas gracias. Señora Fiscal de la Nación, por último, creo que ya todos han participado. Hoy al inicio de usted ha manifestado, señora Fiscal de la Nación, usted ha manifestado, señores congresistas, ¿usted ha pedido? Ah, ya, discúlpeme. Tiene uso de la palabra congresista. Mil disculpas, por sí nos ha pedido. Sí, presidente, era por lo siguiente. Quiero que se contextualice bien. El abogado defensor de la fiscal había afirmado que ya existía la resolución por parte de la Junta Nacional de Justicia, por los cuales yo le pregunto que lo muestre si existe la resolución. Él lo muestra y no era una resolución, era una convocatoria a una reunión con posibilidad de una posible destitución. Así empezó la pregunta, para dejarlo claro. Con relación a lo que expuso una congresista, y más o menos se enfocó en el término que de dónde había la información que el señor Jaime Villanueva había declarado ya frente al señor, en las redes sociales está el señor Martín Sarmiento reposteó, Política el Comercio. Jaime Villanueva reconoce chat y que coordinó con congresistas por orden del fiscal de la Nación. El Comercio accedió a interrogatorio de fiscal Freddy Niño Torres, EFICOP, al ex asesor de Benavides. Entonces, son comunicaciones que aparecen en los chats, por eso es que yo le pregunto. Fue una pregunta que no, en ningún momento he mencionado un nombre de quién, que quede claro, una congresista, dije así.
no aludía a ninguna. En tal sentido, es por ello que yo le pedí a la señora fiscal de la Nación que diga con precisión si él era su asesor. Con relación a la pregunta que empezamos el diálogo de esta mañana, señor presidente, a mí me sorprende que la señora fiscal de la Nación no le haya dado la respuesta de manera puntual. Lo que se preguntó por parte de uno de los colegas congresistas que no está presente fue de que había habido un pedido de manera directa el día 6 de diciembre, ¿no? Por el caso de los niños. Entonces, se le hizo una pregunta de manera directa a ella por 11 involucrados, de las cuales él mencionó, el señor congresista, que en los medios de comunicación, mediante un cajón, sacaban y preguntaban por el caso de 11 implicados en una denuncia, de las cuales no dio cuenta de ello. Habló de otra relación de niños 3, entonces que no tenía vinculación con el pedido que se lo formularon. En tal sentido, yo, presidente, debo de decirle, esa relación de las cuales también a mí me involucran de manera cobarde y vil en esa tercera relación, donde se dice ahí que una señora quien es la que denuncia y la señora en un medio periodístico descarta todo tipo de denuncia y que habían utilizado su nombre de ella. Ahora, a mí, bajo todos estos argumentos donde las mafias han tomado el poder, hablo del Ministerio Público, estas mafias utilizaban como viejas prácticas politiqueras que estaba inmiscuido en este Congreso de la República, donde inmiscuían a congresistas para arrinconarlos y desde ahí negociar el tema de los votos. Así se ha manejado la política en el país de manera asquerosa. Por eso ahora considero, presidente, estoy en uso de la palabra y me sigue interrumpiendo la señora congresista. No, por eso yo quiero que me entiendan, señor presidente, de que acá tenemos que tener un nivel de respeto, no hemos venido a jugar. Y ahora se dan los indignados, que por qué quieren investigar. O sea, en algún momento sí, y en otro momento no. ¿Qué es eso? Entonces, la transparencia de la verdad no existe acá. Yo, sinceramente, presidente, dentro de esto, y yo tomo la palabra de toda la población a nivel nacional, que está ahorita atentos a mirarnos, cómo vamos a desenvolver toda esta maraña que se ha generado desde este poder del Estado. Realmente, como peruano indignado, y por los cuales me metí a política por indignación, no por oportunismo ni para manejar intereses y hacerme rico de la política. Vine por indignación. Considero que es necesario, con el ánimo de transparentar este gran poder del Estado, se somete a una investigación, que se levante todo un carpeta secreto de las comunicaciones, todos bancarios y todo lo demás, de los congresistas. ¿Con qué finalidad? De saber la verdad, cómo se negociaba. Y yo lo propongo, señor presidente, que de acá se levanten secretos de comunicaciones y secretos bancarios de todos los congresistas. Asimismo, considero de con ánimo de dar transparencia y recuperar la credibilidad de aquellas personas que votaron por quienes nos encargamos en este fuero parlamentario. Y hay gente, pues, que ahorita quiere confundir, quiere hacer creer que todo esto de acá es una cortina de humo, que quieren materializar. Hace tiempo se ha manejado así, presidente, de que hemos venido acá al Congreso. Hemos visto que habían bandas, pandillas, que se apoderaban de los erarios públicos. De eso es, jamás han luchado por dignificar el interés de los ciudadanos. Ha habido un interés direccionado acá. En tal sentido, yo considero, señor presidente, que se tiene que aclarar. Hay un documento acá, sobre el caso de los niños. Hay un documento donde efectivamente acá hay un pedido expreso, ¿no? Por ejemplo, y si me permite hacerle la pregunta, dice, para que diga si es cierto que a través del oficio número 44-2022 FSC EFICOP MPFN se le alcanzó el informe número 155-2022, equipo fiscal AP EFICOP, el mismo que contenía un requerimiento para que la gestión de medidas limitativas de derechos de detención preliminar por 10 días contra los congresistas Darwin Espinosa Vargas, Luis Flores Sancachi, Wilson Soto Palacios, Marlene Portero López, Jorge Palomino Cordero, Katy Ugarte Mamani, Francis Paredes Castro, Javier Pérez Reyes, Isis Soto Enciso, Pablo Jaime Rodríguez y Martín Borges Roa,
por la presunta comisión de delito contra la seguridad pública, presunta organización criminal en agravio del Estado. Y lo formulo, presidente, con el ánimo de que no se toquen las honras de estos colegas congresistas y personas. Se tiene que aclarar acá. Asimismo, para que diga si es cierto que hasta la fecha su despacho no adoptó ningún tipo de medidas en dicho proceso con la finalidad de poder obtener los votos de dichos congresistas. Y hay otro, presidente, que acaba de salir recién el día de ayer y que está en todos los medios de comunicación, el caso del colega congresista Balcázar. Y también se tiene que aclarar. Acá, por ejemplo, aparece una resolución de la Fiscalía de la Nación, número 2574, donde lleva la firma de la fiscal de la Nación, donde él es la que delega y nombra como fiscal a la nuera del congresista Balcázar. Por eso yo debo de preguntar, para terminar, presidente, para que diga si es cierto que canjeó los votos del congresista José Balcázar Celada con la contratación de doña Scarlett Anchi Galvez Campos, fiscal adjunta provincial del Distrito Fiscal de Lambayeque, en el que el área de derechos humanos e interculturalidad, coordinación efectuada a través de sus asesores, quienes reciben su CV. Por ello, presidente, no hay otra cosa más que aclarar acá y por la cual nos hemos convocado, es a conocer con el debido respeto que se merece a una alta funcionaria de la nación, como es la fiscal de la nación, la verdad, que yo creo que esa verdad que vamos a descubrir acá, tanto por el honor de los colegas congresistas como por el honor de la fiscal de la nación, estamos acá queriendo transparentar. Más allá no hay otro interés, simplemente darle tranquilidad a nuestro pueblo que cansado está, que la politiquería y la judicialización que nadie quiere, porque a todos les resulta incómodo meterse en un proceso judicial, pero yo creo que la mejor forma de acabar con esto es bien actuar y dignificar el honor y la integridad de cada uno de quienes nos encontramos presentes en este Congreso de la República. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Kelly Portalatino, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. No hay ningún tipo de alusión, señora congresista. ¿Ha mencionado su nombre? Continúe, congresista Kelly Portalatino. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Bajo el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, todos los congresistas no tenemos mandato imperativo. Y en ese mismo contexto quiero manifestar que qué mensaje, presidente, bajo su dirección, qué mensaje está dando la fiscal de la Nación al equipo especial, donde tiene un defensor legal que es el señor abogado Jorge del Castillo, que está investigado por lavajato y también por el caso de Odebrecht, que hoy es muy lamentable y vemos pues perjuicio alguno. En ese sentido, quiero hacer la pregunta a través suyo, presidente, a la señora fiscal de la Nación, que muy bien ha mencionado, que refiere que los chats y conversaciones entre su ex asesor Jaime Villanueva y el informante son falsos. ¿Podría explicar cómo es que la señora Benavides sabe que son falsos? Si se entiende que no ha participado en esas conversaciones, ¿cuál es su grado de certeza que son falsos para afirmar tal cosa? ¿O que se lo ha afirmado el señor Villanueva? Y en ese sentido, presidente, también quiero hacer otra pregunta a través suyo, que la señora fiscal señale que por qué las publicaciones en los medios ha cesado en el cargo a su ex asesor Jaime Villanueva, de la cual hoy en día tiene pues como una resolución de cese en una noche o madrugada, por no decirlo detalladamente, antes que se produzca la intervención y sea conocido en los medios operativo Valquiria B. Y asimismo, cómo es que en la madrugada anterior de la intervención de sus asesores, la señora fiscal cesa en el cargo a la señora fiscal Marita Barreto si aún no se había ejecutado ningún operativo, o es que la señora fiscal sabía que se iba a realizar dicho operativo. De ser así, que indique cómo lo sabía, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Patricia, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, lo que ocurre es que el congresista Elías Baral, obviamente no ha señalado mi nombre, pero sí se ha referido a mí respecto a
a investigaciones supuestamente que corroboraciones perdón, testimonios del colaborador respecto a un tema que ha aparecido en redes. Yo les recuerdo también a todos que la investigación tiene la condición de reservada. O sea, no sé cómo podríamos dar credibilidad a algún tipo de mensajes que aparecen en las redes sociales y traerlas acá al seno de una comisión, cuando son solamente dichos de un medio de comunicación, que la verdad tendríamos que preguntarnos cómo obtuvo esa información si entendemos que se trata de investigaciones de carácter reservado. Eso de un lado, y por otro lado, presidente, solamente quería hacer mención al tema en donde se menciona que las personas investigadas no podrían estar participando de una diligencia o de una actuación dentro del Congreso. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que ocurre con varios de los congresistas que efectivamente aparecen en carpetas fiscales, que están investigando? ¿Podrían participar como representantes, haciéndole preguntas a la fiscal de la Nación, si tienen la condición de investigados muchos de ellos y están en carpetas fiscales? Entonces ahí existiría una evidente contradicción o conflicto, y entonces muchos deberían de apartarse porque deberían de decir: yo estoy en una carpeta, en una investigación, de tal manera que no puedo participar de una sesión en donde se encuentra presente la fiscal de la Nación. Eso es lo que debería de corresponder en este caso, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Bueno, presidente, si ya me para permite, finalizar, intervención Jorge Marticorena, señor presidente. ya estamos finalizando, señor congresista, porque también ya han participado. Por favor. Sí, ¿me puede permitir solamente breve, presidente? Señor congresista, por favor, ya estamos por culminar las participaciones. Gracias. Sí. Solamente para precisar, señora fiscal de la Nación, de parte de la presidencia, usted ha manifestado claramente de que se ha venido orquestando dentro del Ministerio Público denuncias contra usted. Entonces, la población desea saber con precisión realmente quiénes son esas personas, quiénes son los que han orquestado una denuncia contra usted, porque las cosas se tienen que aclarar. Asimismo, usted ha manifestado de que se hizo una denuncia constitucional contra la señora Dina Boluarte y contra el señor Otárola. Lo que todo el mundo está esperando en estos momentos es justicia por esas madres humildes, por esos pobladores inocentes, médicos que han asistido en esa paralización, donde los han apoyado a los que estaban heridos, niños asesinados injustamente. Entonces queremos saber por qué usted ha esperado hasta el día lunes 27 para ordenar o para poder realizar esta denuncia constitucional después de tanto tiempo. Solamente para precisar, señora fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tiene usted el uso de la palabra para responder todas las interrogantes de parte de los congresistas. Por su intermedio, señor presidente, para que el señor abogado pueda hacer uso de la palabra por unos minutos. Le cedemos el uso de la palabra al señor abogado de parte de la señora fiscal de la Nación. Muchísimas gracias. Congresista Vargas ha dicho que si tengo la prueba, acá está el documento, son 15 páginas seguidas, y su conclusión es: se hace necesario el dictado de la medida cautelar de suspensión preventiva en el cargo de la fiscal suprema Liz Patricia Benavides Vargas, la cual resulta idónea y proporcional en atención a los elementos de convicción en 24 horas que existen sobre las mismas y el alto grado de probabilidad de su comisión, etc. Aquí el documento con la firma, así que no hay duda que existe. Estamos yendo mañana a la Junta de Justicia con una sentencia ya escrita. Segundo tema. Parece que no se conociera la Constitución, me extraña, de la congresista Bazán y la congresista Portalatino. El derecho de defensa es un derecho que es inherente. En la Constitución dice: todo el mundo tiene derecho a defensa con el abogado o con el defensor de su elección. Y no aplica la norma que han señalado equivocadamente, porque la señora fiscal no tiene ningún proceso. Ella no está procesada, nadie la ha denunciado. Entonces no pueden hacer una inferencia equivocada en ese sentido. Fíjese, yo he asumido esta defensa de manera ad honorem, porque defiendo a la fiscal y defiendo a la democracia también. Por eso he asumido.
Entonces, acá se pretende, digamos, impugnarme, ¿no? Como tal. Ese caso que mencionan es un caso que dicen que se cometió hace 18 años. Y como no pudieron probar nada a los que habían denunciado, hace pocas semanas han involucrado a toda la dirigencia del Partido Aprista Peruano porque no sabían qué hacer. No es lo mismo, porque donde está la misma razón. Cuestión de orden, presidente. Sí, por favor. El abogado del Castillo no es invitado en esta sesión. El abogado del Castillo es abogado, defensor de la fiscal de la Nación invitada. Y aquí de quien estamos recibiendo su participación es de la invitada, no del abogado. El abogado está en este momento tratando de fundamentar una posición vuestra, una situación personal, y considero que esta sesión no ha sido convocada para ello, presidente. Señor abogado, por favor, hay que centralizarse en el tema. Por favor. En relación a la cuestión de orden, presidente, cabe al lugar que el abogado haga las precisiones que las señoras congresistas Bazán y Portalatino han asegurado en esta sesión, siendo que el abogado asume la defensa de la señora fiscal. En esa línea es preciso escuchar, por supuesto, los descargos que el señor abogado debe realizar en esta comisión, y por eso que no hay lugar a la cuestión de orden solicitado por el colega. Gracias. Presidente, Sí. parece que han cambiado la dirección de la sesión. Por favor, congresista. A ver, señor abogado, solamente precise y responda. Perdón. Ya mencionó el artículo, ya mencionó la norma, creo que es suficiente. Por favor, vamos a ceñirnos de acuerdo al tema. A ver, señor abogado, por favor, usted es el señor abogado, le vamos a pedir, por favor, que responda de acuerdo a lo que se está esclareciendo usted. Por favor, gracias. Continúe. Los abogados defendemos, no Por favor, respondemos continúe. emplazamientos. ¿Ah? Es distinto, no confunda. Segundo lugar, las cosas que he hecho con el modo de aclarar es porque se ha dicho en esta sesión por dos congresistas que yo no debo estar acá, eso es lo que me están diciendo. Y yo aclaro que eso es un tema que está de 18 años, que no tiene ninguna incidencia. Y la persona que me imputa este tema, la señorita Bazán, que lamentablemente se ha ido, ella sí está investigada por lavado de activos por la Fiscalía. Y es injusta. ¿Cómo que no? Son hechos concretos lo que yo estoy refiriendo, no es una falta de respeto. O sea, a mí sí me pueden decir, usted está investigado, y yo no le puedo contestar Presidente, a la persona que me dice lo mismo. orden, no tiene presidente. sentido. Bueno, Presidente, orden. Acá es una reunión de congresistas y la fiscal. Es un orden de la congresista y la Presidente, fiscal. el abogado aclare, pues. El señor, por favor. no el pueden- señor, Él no es parte de esta Presidente, investigación. el señor Castillo piensa que es congresista. No soy Yo Castillo, le quiero soy del recordar Castillo, no me del confunda. Castillo. Presidente, Piensa la ingresar palabra al por Congreso alusión, por la Bazán ventana Narro. pensando que es congresista. Señores congresistas, mantenemos el orden. Presidente, Bazán Narro la palabra por Por alusión. favor, señor abogado, le los vamos a USB que se pedir por perdieron en el última Ministerio vez. Público. Que se vaya a buscar los USB. Por favor, responda de acuerdo a lo que se le ha solicitado a la señora fiscal. Nada más, porque sí, usted sabe perfectamente, señor abogado, usted sabe perfectamente, usted está ampliando ya un tema político. Solamente al tema, por favor. Ya Muchísimas gracias. Ya sabemos por qué se perdieron Presidente, la USB palabra del Bazán señor- Narro por del tío alusión. York. Ya sabemos cómo se perdieron los USB del tío York. Ya sabemos ya. Congresista Sigrid Bazán, tiene luz en la palabra. Presidente. Gracias, presidente, pero para quien no se ha informado, la investigación en mi contra, que ni siquiera prosperó, ha sido archivada por segunda vez. Así que aquí, quien está investigado, y la pregunta que se ha hecho al señor abogado, que no desvíe la atención, por favor, en temas que no tienen nada que ver. Gracias. Gracias, congresista. Señor abogado, continúe, por favor. Sí, y solamente el ánimo de aclarar, porque si me hacen una observación tengo el derecho. El abogado, la persona, elige al abogado que su voluntad señala. Por tanto, yo no quiero, yo por lo que veo, señor presidente, y me rectifico, aquí hay un complot político contra la fiscal de la Nación. No está claro. El diario que ha puesto esta noticia, que ha levantado la noticia de una supuesta impugnación, es el mismo que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Todos son un bullying mediático contra la fiscal de la Nación. Eso no es justicia. Y los jueces, yo espero que mañana la Justicia no resuelvan sobre la base de la presión mediática. Hay un complot, es una verdad,
la doctora Benavides tiene derecho y creo que es una patriota respetable, una mujer honesta que ha cumplido con su deber y que a mucha gente, como hemos visto hoy día, le fastidia mucho la acción. Señor que ella toma. abogado, Gracias. Gracias, por favor. Reiteramos, por favor, el señor abogado se ha ido por los temas ya por la tangente, no ha respondido referente a lo que se ha planteado de parte de los congresistas. Señora fiscal de la Nación, le cedemos el uso de la palabra. Ya, señor presidente, para aclarar algunos temas a los señores congresistas, conforme lo señalé y se indica de que se encajonó una investigación porque había un pedido del equipo especial para detener a determinados congresistas. A ver, señores congresistas, ¿ustedes tienen la calidad de aforados? Tienen la calidad de aforados. ¿Un policía o un grupo de policías puede determinar detenerlos a ustedes? ¿No es a través de una investigación seria y firme que se establezca la responsabilidad de cada uno de ustedes? Entonces, recibido el pedido del equipo de policías, la Fiscalía de la Nación tiene que tomar las decisiones que corresponden de acuerdo a ley y al debido proceso. No un equipo de policías va a decir, ¿sabes qué? Detenga. O sea, nosotros no obedecemos a mandato de nadie. Nosotros tomamos decisiones y en base a un debido proceso. Y es así, lo vuelvo a aclarar, de que con fecha 22 de diciembre se amplió investigaciones, se precisó los cargos contra los congresistas, teniendo en cuenta ese informe de la policía. Nosotros no obedecemos órdenes de nadie. Nosotros actuamos de acuerdo a nuestras funciones y atribuciones que nos da la Constitución y nuestra ley orgánica. Con respecto a mi participación, señalan que estuve en las horas de la madrugada en la Fiscalía. Señores, yo trabajo como fiscal de la Nación 24/7, todos los días, sábados y domingos, dejando a mi familia de lado. Y eso lo deben tener en cuenta y lo tienen en cuenta y lo saben todos los fiscales a nivel nacional. Trabajo mañana y hora para recobrar la institucionalidad del Ministerio Público. Y las horas que trabajo están registradas ahí. Tanto es así que ese día, tanto como para la denuncia constitucional del señor Castillo, como para la denuncia constitucional de Dina Boluarte, se trabajó de la misma manera. Es un trabajo que no es de un día para otro. Es una denuncia constitucional que tiene 165 páginas. Hay que analizar elemento de convicción por elemento de convicción. ¿Cómo pueden afirmar que de un día para otro está en lista una denuncia constitucional? Eso es totalmente falaz. Mentira. Porque una denuncia constitucional tiene que ser basada en elementos de convicción que tienen que ser debidamente sustentados en esa denuncia. Y las reuniones que uno tiene es justamente para analizar los hechos y para determinar si efectivamente el ambiente era necesario, en qué día presentarlo. Yo tengo un grupo de coordinadores que siempre trabajamos denodadamente, mañana en las mañanas, tarde en la noche, dependiendo de las horas de trabajo también de los otros coordinadores. Hacer afirmaciones falacias, qué fácil es. Manchar honras, qué fácil es. Pero fíjense, mi labor es impecable dentro de la Fiscalía de la Nación. Además que rechazo lo que pueda señalar el señor Villanueva en su supuesta colaboración eficaz. Tendríamos que tener, ¿saben ustedes que el debido proceso establece que las investigaciones son reservadas? ¿Y cómo tienen esa información? ¿Cómo tienen esa información? Entonces, rechazo esa información que pueda salir, que señale que el señor Villanueva diga que ha sido una orden de la fiscal de la Nación. Es totalmente falso. Y es seguro que una persona detenida en su libertad pueda decir falacias para obtener ella.
Además, señalar y con la frente en alto, le vuelvo a decir que nunca he participado en ningún hecho delictivo y tengo 28 años de servicio a mi institución, trabajando sin ningún tipo de observación, sin ningún tipo de objeción a mi labor como fiscal. He sido fiscal en Huancavelica, he sido fiscal en Ica y ahora en Lima. Conozco el territorio del Perú a nivel nacional. Soy una fiscal que ha recorrido casi los 34 distritos fiscales para conocer y resolver in situ los problemas que viene atravesando el Ministerio Público. Entonces, ¿qué se me viene a decir? A manchar la imagen mía, a decir que líder de una organización criminal, cuando lo que uno hace es trabajar día y noche y en todas las carpetas fiscales, que todas se cumplan con el debido proceso. El trabajo desarrollado dentro de mi equipo de fiscales, de denuncias constitucionales, de denuncias contra magistrados, de cooperación internacional que están a cargo directamente como fiscal de la Nación, todo es un trabajo correcto dentro de la Constitución y las normas que corresponden. Aquí estoy presente a ustedes mirándoles a la cara para decirles que dentro de mi función siempre ha sido todo correcto y de acuerdo a las normas legales. Muchas gracias, señor presidente. Bien, señores congresistas. Presidente, por favor, señor congresista. que la fiscal conteste las preguntas, presidente. No ha contestado ninguna pregunta. Señor congresista, por favor. Bien, señores congresistas. Presidente, señor, que la señor fiscal congresista, se centre en contestar las preguntas, presidente. Señor congresista, por favor, no puede hacer la interferencia. Señores congresistas, debido a la participación de la señora fiscal de la Nación, todo ciudadano, toda autoridad finalmente pues toma su determinación. Se guarda silencio, responde como puede. Creo que hay instancias a las cuales uno debe responder. Aquí, en el Congreso de la República, se le ha invitado a pedir a los señores congresistas para que pueda explicar justamente de estas denuncias que se han venido propalando en varios medios de comunicación. Señores congresistas, solamente indicarles, por favor, acerca, señora fiscal de la Nación, usted ha manifestado con mucha claridad de que hay poderes dentro del Ministerio Público que han buscado denunciarla. El pueblo hoy en día pide, a través de la presidencia, por favor, el pueblo está pidiendo que esta institución se reorganice. Así lo ha manifestado en su totalidad, no porque está sucediendo estos hechos graves ahora, sino esto ya viene desde más antes. Y sobre todo, señora fiscal de la Nación, tenemos que tomar muy en cuenta que recién cuando se hace la denuncia a una autoridad, saltan las demás denuncias. Los más de 70 peruanos que están justamente pidiendo y clamando justicia, señora fiscal de la Nación, entre madres, viudas, huérfanos, que hoy en la Navidad lamentablemente no van a poder tener a sus padres ni a sus madres cerca porque han sido víctimas de un asesinato, de un genocidio. Y si usted ha presentado una denuncia constitucional contra la señora Dina Boluarte y el señor Otárola, esa denuncia debería de caminar, debería de tener sus efectos, porque el pueblo está pidiendo que el Ministerio Público basta que sea una institución de doble moral, sino una institución que verdaderamente haga la práctica de justicia. Y nadie estamos de acuerdo que se siga instrumentalizando la justicia, utilizando la justicia para intereses de grupo o intereses políticos. Señores congresistas, ustedes han hecho alcance claramente de que se cite a otras autoridades. Por tal motivo, les reiteramos, háganos llegar sus pedidos de manera oficial a la Comisión
así como lo han venido haciendo hace otros congresistas. Asimismo, señores congresistas, le agradecemos por su participación a la señora fiscal de la Nación. Le solicitamos que otras informaciones que quiera hacernos llegar a la comisión lo haga de manera documentada. Asimismo, señora fiscal de la Nación, le agradecemos por su visita a la Comisión de Fiscalización. Lo invitamos a usted y a todo su equipo a que puedan retirarse en el momento que lo crean conveniente. Suspendemos por breves instantes la sesión, señores congresistas.